Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2024 y estos son nuestros titulares. La víspera de la Inmaculada, el Papa impuso la birreta cardinalicia a 21 nuevos cardenales. Los electores ahora son 140, que representan 90 países. Tras 5 años de reforma, después del incendio que casi la destruyó, la Catedral de Notre Dame de París ha sido reinaugurada. El Papa ha escrito una carta. Monseñor Schneider, obispo auxiliar de Kazajistán y uno de los mayores críticos del Papa Francisco, ha escrito una carta dejando claro que el Papa es legítimo. El Papa ha escrito una carta a los católicos de Nicaragua con motivo de su patrona, la Inmaculada, en la que invita a confiar en la Virgen en medio de las dificultades. La víspera de la Inmaculada, el Papa creó 21 nuevos cardenales, siendo la 10ª ocasión en que lleva a cabo este acto. Ahora hay 140 cardenales electores. Entre los nuevos cardenales están los arzobispos de Santiago de Chile, Lima, Guayaquil, Santiago del Estero y Porto Alegre. También están los de Belgrado, Turín, Nápoles y Toronto. De África están los de Abiyán y Argel. De Asia, los de Tokio y Teherán. De Oceanía, el obispo de la eparquía ucraniana de Melbourne. También ha sido nombrado cardenal el vicario del Papa para Roma. El arcipreste de Santa María la Mayor, de la Curia Vaticana, lo han sido el subsecretario de la sección de migrantes y refugiados y el responsable de los viajes papales. Un nombramiento especial ha recaído sobre el exgeneral de los dominicos, Timothy Ratcliffe, de 79 años y muy conocido por su apoyo al matrimonio homosexual. De los elegidos por Francisco, 10 son religiosos, confirmando la tendencia de este pontificado a nombramientos como obispos y cardenales de miembros de órdenes y congregaciones y 11 diocesanos. Uno de los aspectos más significativos en torno al consistorio es el renovado cambio de generación en el colegio cardenalicio, que con las nuevas incorporaciones se reduce a una edad media de 69 años. 6 de los 21 nuevos cardenales tienen menos de 60 años. El 79% de los cardenales electores han sido nombrados por el Papa Francisco. En este momento, en el colegio cardenalicio, están representados 94 países. Como anécdota, durante la ceremonia, el Papa mostró un gran hematoma debajo de la barbilla que, según el Vaticano, se debió a un golpe que se dio por la noche con la mesilla situada junto a su cama. La Catedral de Notre Dame de París ha sido reinaugurada después de 5 años de trabajo, tras el incendio que estuvo a punto de destruirla por completo. La tarde del sábado 7 de diciembre, la Catedral de Notre Dame de París reabría sus puertas en una ceremonia, tras 5 años clausurada con motivo de su rehabilitación tras el incendio que devastó el tejado y cubierta y dañó los rosetones, una torre, las naves transversales y derribó la aguja decimonónica. El evento congregó a buena parte de los líderes políticos mundiales, destacando a Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos. También participó en la ceremonia Elon Musk, el magnate sudafricano dueño de Tesla, SpaceX y la red social X. Monseñor Ulrich, arzobispo de París, representó a la Iglesia en el evento y presidió la ceremonia religiosa de inauguración que comenzó con el repique de campanas del templo gótico. El Papa, presente en Roma, en la imposición de la birreta a los nuevos cardenales, envió un mensaje que fue leído por el nuncio, Monseñor Migliori. Nos dolía el corazón, dice el Papa en su mensaje, ante el riesgo de ver desaparecer una obra maestra de la fe y de la arquitectura cristiana.
Saludo a todos aquellos, especialmente a los bomberos, que trabajaron con tanto valor para salvar este monumento histórico. Además, mostró su deseo de que el renacimiento de Notre Dame sea también un signo profético de la renovación de la Iglesia en Francia. Invito a todos los bautizados que entrarán con alegría en esta catedral y a reivindicar su patrimonio de fe. Queridos fieles de París y de Francia, esta morada que habita nuestro Padre Celestial es vuestra. Ustedes son sus piedras vivas. Tras unas últimas oraciones, el arzobispo dio por finalizado el evento que prosiguió al día siguiente, domingo, con la consagración del altar y la celebración de la primera misa. La hipótesis según la cual Benedicto XVI habría sido el único papa válido y Francisco sería un papa ilegítimo ha sido rechazada por Monseñor Schneider. Monseñor Schneider, obispo auxiliar de Astana en Kazajistán y uno de los mayores críticos del Papa Francisco, ha publicado un artículo rechazando la idea de que éste sea un papa ilegítimo. Para Schneider, la aceptación de la posibilidad de un tiempo prolongado de sedivacantista papali conduce fácilmente al espíritu del sedivacantismo, un fenómeno sectario y casi herético que apareció en los últimos 70 años debido a los problemas relacionados con el Concilio Vaticano II y los papas conciliares y posconciliares. El bien espiritual y la salvación eterna de los fieles son la ley suprema en el sistema normativo de la Iglesia. Por esta razón existe el principio del supplet ecclesia, es decir, de la sanatio in radice, que la Iglesia completa lo que estaba en contra de la ley en el caso de los sacramentos, por ejemplo, confesión, matrimonio, confirmación o las intenciones de las misas. Guiado por este principio, el instinto de la Iglesia ha aplicado el supplet ecclesia o la sanatio in radice también en el caso de dudas sobre una renuncia o una elección pontificia. Concretamente, la sanatio in radice de una elección pontificia inválida se expresaba en la aceptación pacífica y moralmente universal del nuevo pontífice por parte del episcopado y del pueblo católico. Si la elección de Francisco hubiera sido inválida, dice Schneider, durante 11 años la sede apostólica habría estado de facto vacante. Todos los nombramientos de nuncios, obispos y cardenales, todas las dispensas pontificias, las indulgencias concedidas y lucradas por los fieles serían nulos, con todos los daños consiguientes para el bien espiritual de las almas. Otra hipótesis: si Benedicto XVI hubiera sido un papa extremadamente progresista y casi herético, y hubiera renunciado en 2013 en circunstancias similares a las entonces existentes, por lo tanto, con posibles elementos de invalidez, y luego hubiera sido elegido un nuevo papa absolutamente tradicional, ningún buen cardenal, obispo y fiel católico lo consideraría un papa ilegítimo. La hipótesis según la cual Benedicto XVI habría sido el único papa válido y, por ende, Francisco sería un papa inválido, contradice no solo la probada y sensata praxis de la gran tradición de la Iglesia, sino también el simple sentido común, concluye el obispo auxiliar de Astana. Se debe renovar la fe en que el timón de la barca de la Iglesia, incluso en situaciones de máxima tempestad, a causa, por ejemplo, de un papa heterodoxo, está firme en las manos del Señor y que esta tempestad es relativamente breve en la perspectiva de las grandes crisis en los 2000 años de existencia de la Iglesia militante. Confiad en la Virgen en estos tiempos difíciles, les ha dicho el Papa a los católicos de Nicaragua, en una carta con motivo de la fiesta de la Inmaculada, su patrona. El Papa ha escrito una carta a la Iglesia en Nicaragua, en la que, sin mencionar ni condenar la persecución que padece a manos del dictador comunista Ortega, les anima a no rendirse en medio de las dificultades y a confiar en la Virgen Inmaculada. En su mensaje expresa su profundo cariño por los nicaragüenses, a quienes reconoce como un pueblo lleno de amor hacia Dios.
Francisco destaca la singular religiosidad del país, manifestada especialmente en su devoción mariana, y recuerda con aprecio el tradicional grito que acompaña esta festividad: ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. El Papa anima a los fieles a confiar siempre en la providencia divina, especialmente en los momentos más difíciles, cuando, según expresa, humanamente se vuelve imposible entender lo que Dios quiere de nosotros. Frente a la incertidumbre, subraya que la confianza en Dios y la fidelidad a la Iglesia son los dos grandes faros que iluminan la existencia de los creyentes. Además, alienta a los nicaragüenses a perseverar en la oración del Santo Rosario, una práctica que describe como poderosa y que permite a los creyentes meditar los misterios de la vida de Jesús y María. Según el Papa, esta oración incluye también las experiencias personales de cada fiel, llenando de sentido los momentos de alegría, dolor, luz y gloria en sus vidas. Mientras tanto, la persecución del dictador comunista Ortega no cesa. Sigue expulsando sacerdotes y ahora se ha anunciado que antes de fin de año todas las monjas deberán abandonar el país. Nuestra editorial está dedicado a comentar las declaraciones de Monseñor Schneider, dejando claro que Francisco es el Papa legítimo. Estamos ya a punto de terminar la primera semana del Adviento. Esto nos indica que nos falta cada vez menos para celebrar la Navidad, para prepararnos a fin de acoger, como se merece, al Hijo de Dios, al Hijo de la siempre Virgen María, que viene para salvarnos. Además, este año se celebrará el Año Santo, se cumplen 2025 años del nacimiento de Cristo y siempre en este tipo de fechas hay un Año Santo especial. Por si fuera poco, y como todos los años, el Adviento comienza con dos grandes fiestas de la Santísima Virgen, la Inmaculada, que celebraremos este domingo, y el próximo jueves, el Día de la Virgen de Guadalupe. No podíamos tener un Adviento con mejores principios que estos. En esta semana ha habido dos cosas que creo que son destacadas. Una de ellas, un artículo de Monseñor Schneider. Él es obispo auxiliar de la diócesis de Astana, en Kazajistán. Schneider se ha caracterizado en estos años por ser un crítico respetuoso, pero firme, de algunas decisiones y nombramientos del Papa Francisco, siempre en defensa de la tradición. Pues bien, Schneider ha hecho un artículo razonado donde defiende claramente la legitimidad del Papa Francisco. Él insiste en que el Papa Francisco es el Papa legítimo, es el vicario de Cristo, es el sucesor de San Pedro, es el obispo de Roma. Y considera que decir lo contrario va en contra de la tradición de la Iglesia y en contra del sentido común. Se distancia así abiertamente de los llamados sedevacantistas. El más conocido, destacado de ellos es el arzobispo excomulgado Vigano. Los sedevacantistas dicen que después de Pío XII ya no ha habido ningún papa legítimo y que desde entonces la sede de Pedro está vacía. Hay que recordar que incluso los seguidores de Monseñor Lefebvre confiesan y están de acuerdo en la legitimidad del Papa Francisco. Monseñor Schneider lo deja muy claro. La importancia de esta defensa de la legitimidad del actual pontífice está no solo en los argumentos que aporta Schneider, sino en el hecho de que él ha sido, como he dicho, uno de los más firmes críticos de algunas de las decisiones del Papa. Y esto plantea una pregunta: ¿se puede ser fiel al Papa y a la vez ser crítico con algunas de las cuestiones o de las decisiones que hace el Papa? Creo que habría que preguntárselo a los cientos de obispos y cardenales y no pocos sacerdotes
que después de la publicación de Fiducia Supplicans sobre la bendición de los homosexuales, de las parejas homosexuales, se manifestaron en contra, por ejemplo, en bloque la práctica totalidad de los obispos africanos. ¿Es que ellos no estaban siendo fieles al Papa? De hecho, gracias a esa intervención, el propio Dicasterio de Doctrina de la Fe corrigió muy poco después el documento que había publicado, intentando acercar posturas con los críticos, unas posturas que no les satisfacieron plenamente, pero que sí al menos permitieron que se pudiera aceptar de alguna manera aquel documento. Deberían de tenerlo esto muy en cuenta aquellos que son más papistas que el Papa y que consideran que cualquier objeción a cualquier cosa que diga el Papa es una traición. Estos que pasan por ser sus amigos, lo he dicho muchas veces, son en la práctica sus peores enemigos, porque además se dedican a denunciar, a calumniar, con realmente muy mala fe, a todos aquellos que se atreven a hacer cualquier crítica, por suave que sea, en defensa de la doctrina de la Iglesia y en defensa de la tradición. Confío en que en la Iglesia Católica, como decía en el comentario de la semana pasada, se pueda seguir haciendo aquel brindis que hizo San John Henry Newman, converso del anglicanismo, cuando celebraba su paso al catolicismo y brindaba por el Papa y por su conciencia. Que podamos seguir siempre brindando por el Papa y por la propia conciencia. Otro hecho destacado de esta semana ha sido la carta que el Papa Francisco ha escrito a los católicos de Nicaragua. La situación en el país es crítica en todos los sentidos y es crítica especialmente con respecto a la Iglesia. La persecución es evidente. Además de esta deportación, expulsión de obispos, sacerdotes y religiosas, recuerdo que las primeras que fueron expulsadas fueron las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, a las cuales se les acusó de ser espías a favor del gobierno norteamericano. Además de eso, los dictadores, la pareja dictadora, el señor Ortega y su esposa, se han incautado de casi todos los bienes, propiedades de la Iglesia, universidades, colegios y las cuentas corrientes, incluso de Cáritas. En este contexto, el Papa Francisco ha escrito una carta a los nicaragüenses que tienen como su gran fiesta la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Les pide que en esta situación difícil se mantenga siempre firmes en la fe y que confíen, incluso ciegamente, en la protección de la Santísima Virgen. Pero no hace una crítica abierta, directa, a la dictadura, a los dictadores. Algunos se han preguntado si la carta hubiera tenido el mismo contenido, hubiera evitado esa crítica directa de ser los dictadores de derechas en lugar de ser dictadores comunistas. Y han criticado ellos a su vez al Papa Francisco por una carta que consideran una carta muy suave y que no enfrenta la raíz del problema. Es fácil criticar al Papa en una situación así, pero conviene recordar algunas cosas, porque son hechos de historia que yo creo que marcaron para siempre la política y la diplomacia del Vaticano. El 1 de septiembre de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Empieza con la invasión conjunta de los nazis alemanes y de los comunistas soviéticos que se reparten Polonia. Ahí empieza la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre del 39. Inmediatamente, 3 pequeños países del oeste de Europa, entonces se llamaba Holanda, hoy Países Bajos, Bélgica y el pequeño Luxemburgo, se declaran neutrales. Declaran su neutralidad y dice que ellos no van a participar en la guerra. Francia sitúa su ejército en lo que se preveía que iba a ser el frente de batalla, como había sido en la Primera Guerra Mundial, en la frontera con Alemania.
Bien, esto es 1 de septiembre de 1939, neutralidad de los llamados Países Bajos, el Benelux. Pues bien, muy poco después, simplemente apenas unos meses, el 10 de mayo, por sorpresa, Hitler invade Holanda, que era un país neutral, y nada, en muy pocos días conquista esos 3 países, y muy pocos días después, en el mes de junio, se presenta en París y conquista la capital francesa, con lo cual desarticula completamente la posibilidad de resistencia de Francia. Una vez que han tomado posesión de estos países, sobre todo en este caso concreto de Holanda, empieza la misma represión contra los judíos que habían llevado a cabo, que estaban llevando a cabo en la propia Alemania. Los obispos holandeses, al ver lo que estaba pasando, publican una nota de protesta, hacen una denuncia contra esta persecución contra los judíos el 20 de julio del año 42. 2 años después, al ver lo que estaba sucediendo, los obispos holandeses denuncian la persecución contra los judíos en Holanda. Bueno, casi inmediatamente la respuesta de los nazis fue atacar, encarcelar, deportar y asesinar a los poquísimos judíos que eran católicos y que vivían en Holanda. 2 de las víctimas de este ataque fueron las hermanas Stein, Edith Stein y su hermana Edith Stein, conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella, monja carmelita descalza, había sido sacada de su país, de Alemania, y llevada a un convento carmelita en Holanda cuando se empezó a ver la persecución de los nazis contra los judíos. Para evitar que a ella le ocurriera algo, le habían llevado a ese convento carmelita. Pues bien, inmediatamente después de que los obispos holandeses protestaran por la persecución de los nazis contra los judíos, la Gestapo se presentó en el convento carmelita donde estaba Edith Stein y su hermana, se la llevó presas y muy pocos días después, apenas el 9 de agosto, fueron asesinadas las 2 en el campo de concentración de Auschwitz y fueron sus cadáveres incinerados. Esto lo sabía el Vaticano. En la Navidad de ese mismo año, del año 42, el Papa Pío XII publica un mensaje en el cual lamenta la persecución que están padeciendo, dice ese mensaje, muchos miles de personas honorables por causa de su raza, dice, o de su nacionalidad. No atacó directamente a Hitler, no dijo que era un dictador asesino, hizo un mensaje diciendo que él lamentaba que miles de personas, dijo, de personas honorables estuvieran siendo perseguidas por causa de su raza o de su nacionalidad. Todo el mundo sabía a quién se refería, pero él no nombra a Hitler. El hecho de que no lo hiciera, de que no atacara abiertamente a Hitler, ha sido una de las causas por las cuales se ha criticado posteriormente a la muerte de Pío XII, se le ha criticado y se le ha dicho que no fue lo suficientemente firme, no se enfrentó suficientemente con el régimen dictatorial nazi. La verdad es que el Papa Pío XII había dado la orden, esto es historia, esto es real y no hay ninguna duda de ello, había dado la orden de acoger en los conventos y monasterios de toda Italia, inclusive dentro del Vaticano, fueron miles de judíos los que fueron allí protegidos, los que se salvaron de la muerte. El Papa sabía que lo mismo que había sucedido en Holanda con Edith Stein podía suceder si él se enfrentaba directamente con Hitler y que esas miles de personas podían ser inmediatamente apresadas por los nazis, llevadas a los campos de concentración y exterminadas. No cabe ninguna duda de que la policía alemana sabía perfectamente que en los conventos, tanto en los de Roma como en los de Asís, como en otros sitios de Italia, estaban refugiados los judíos. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar a las personas que se pueden encontrar en un momento dado entre la espada y la pared.
La espada de decir hay que denunciar la dictadura y la pared de decir y qué consecuencias va a tener para los inocentes esa denuncia de la dictadura. La situación en Nicaragua es terrible. Es terrible. Ahora bien, una denuncia abierta del Papa, una crítica abierta del Papa al dictador, al cual ya en una ocasión además le llamó dictador y poco después se rompieron las relaciones con el Vaticano, una denuncia del Papa favorecería la situación. El mundo entero sabe lo que está pasando en Nicaragua. Ha sido condenado ese país dentro incluso de la Organización de Estados Americanos. No ha servido para nada porque tiene apoyos, como por ejemplo los de China o los de Rusia, que por otro lado, en el caso de Rusia, se sitúan ante el mundo como los que están defendiendo determinados valores morales, pero no dudan en apoyar a dictadores, como es el caso de los Ortega en Nicaragua. ¿Serviría de algo un enfrentamiento directo del Papa con el dictador, o los que sufrirían la persecución son los cada vez menos sacerdotes y laicos comprometidos que van quedando en ese país? Es muy fácil criticar cuando no se tiene la responsabilidad y cuando se está cómodamente sentado sin padecer ninguna de las consecuencias que en cambio sí van a sufrir aquellos que están bajo la bota de la dictadura asesina. Estamos llegando a la Navidad, faltan apenas menos de 3 semanas y tenemos la fiesta de la Inmaculada, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la fiesta de nuestra Madre. Pidamos a Dios, por intercesión de María, por estos pueblos que están sufriendo tanto, Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero también donde hay guerras. La situación en Oriente Medio está a punto de estallar, Siria con un nuevo frente de guerra. Sigue siendo un problema Líbano, no digamos el territorio de Gaza. En Ucrania se enfrentan a una nueva Navidad bajo las bombas. Muchos cristianos en África sufren la persecución por su fe y en estas fiestas navideñas es costumbre de los musulmanes atacar aldeas o ciudades cristianas. Pidamos al Señor, el Rey de la Paz, que traiga la paz, y pidámosle, por intercesión de la Santísima Virgen, que de verdad el Señor proteja a estos pueblos que están sufriendo tanto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.